que hablar sobre la coyuntura política. Estamos con Luis Roel. Recordamos que él ha sido congresista, vicepresidente también del Parlamento. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá. Muchas gracias, Albina. Bueno, en principio, la fusión de estos 4 ministerios, ¿qué opinión le merece? A ver, primero que para cualquier persona que ha estudiado gestión pública o que se especializa en gestión pública, se da cuenta de que parecía que fueran ideas que se sueltan y tratan de ver cómo se rebote tanto en la sociedad como de los otros órganos del Estado. Globos de ensayo. Un globo de ensayo, exactamente. ¿Por qué? Porque para que exista primero esta propuesta, tiene que ser una propuesta que pase por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, que emita un informe. Y luego que se analice el costo y beneficio de estas fusiones. Porque no solo hay que evaluar que esas entidades públicas que se quieran fusionar, no solo cumplan con reducir, como ellos dicen, ¿no? Claro. la gestión pública y la burocracia que existe en el país, sino también sean eficientes en cumplir con los servicios que están dando hasta ahora. Porque claro, ¿qué pasa si tú reduces ciertas capacidades de los ministerios a reducirlos en menos, pero los servicios también se reducen? Entonces Claro. los ciudadanos que justamente están esperando que el gobierno le brinde esos servicios ya no lo van a tener. Sobre todo en el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y el MIDIS. Exactamente, que son, creo que ministerios que han tenido, sí, un objetivo que se ha venido cumpliendo de manera regular y que creo que ha podido lograr también ciertas victorias para estas poblaciones vulnerables y sobre todo para buscar la igualdad en el caso de la mujer. Ahora, ¿cómo se entiende ello que en el mensaje de la Nación la presidenta anuncie esta fusión de ministerios, que pareciera que todo está encaminado hacia ello, pero el ministro de Inclusión Social No tiene ni conocimiento qué ministerios va a hacer también. diga que está en evaluación, ¿no? Es que todavía ni siquiera un proyecto, voy a repetir, no hay ni siquiera un informe técnico de esa Secretaría de Gestión Pública que es la encargada de emitir este informe, si se puede o no se puede realizar y cómo se podría hacer. Luego tampoco hay un proyecto de ley. Porque si tú quieres fusionar o eliminar o modificar ministerios, tienes que modificar primero una ley orgánica. ¿Qué ley orgánica? La ley orgánica del Poder Ejecutivo. Luego de ello tienes que crear o modificar leyes de las organizaciones y funciones de cada ministerio o crear una, dependiendo del ministerio que estés creando. Y luego modificar toda la normativa de gestión pública. En pocas palabras, tienes que tener primero el apoyo del Congreso para las leyes y luego una opinión técnica y cómo hacerlo en las normas de gestión pública, como son los reglamentos de funciones, las directivas, las razones jefaturales, etc. Entonces, hay un gran engranaje que no se está tomando en cuenta. ¿Y cuánto que no es técnico. ¿Y los tiempos le dan a este gobierno como para hacer ese engranaje? Yo creo que, primero, como tiene que pasar el Congreso de la República, primero tiene que haber un proyecto de ley. Y este proyecto de ley tiene que aprobarse y luego aprobarse los otros proyectos de ley para creación y modificación de estos ministerios. ¿El tiempo se podría hacer? Sí. O sea, en los tiempos del Congreso, si el Congreso en un momento decide tomar las riendas del tema, podría hacerlo. Pero ¿cuál es el problema? El tema técnico. Este gobierno, como el Congreso, creo que son tal vez los dos entes del Estado menos técnicos en la actualidad. Ya sea uno porque aprueba leyes como el Congreso de la República antitécnicas que afectan el presupuesto público, que afectan la meritocracia, que afectan los derechos laborales y el sistema de justicia, como el Ejecutivo que no los observa, que es su responsabilidad de observar si estas iniciativas son inconstitucionales o son antitécnicas. Y si tú la dejas pasar, o eres cómplice del Congreso, o dos, no eres técnico en lo anterior. Pero también eso se somete a legislaturas. Yo creería que los tiempos, si es como se tiene que cumplir el procedimiento, estarían muy justo, muy pero ajustados. voy a repetir. El Congreso muchas veces cuando ha tomado ciertas batallas, ha logrado hacer estas reformas. Claro. Pero repito, esto puede ser dentro del plano teórico de la práctica parlamentaria, algo que puede ser posible. Ahora, pero técnicamente yo lo veo bastante eficiente. Ahora, ¿experiencia hay en fusión de ministerios? Porque lo que hemos tenido es, claro, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que surge en el gobierno de Ollantumala y que tiene cerca de 10 años, ¿podría ser? Hemos tenido más bien creación y ampliación de ministerios. Claro. Porque si uno revisa la ley orgánica del Poder Ejecutivo, al momento que se creó, tenía menos de 14 ministerios. Hoy día ya supera largamente ello. Lo que justamente se está buscando cuando se crean ministerios es suplir o poder garantizar ciertos servicios que el ciudadano necesita. Y frente a ello, el gobierno, el Poder Ejecutivo, busca satisfacer.
En este caso, tendríamos que evaluar, como ya lo he mencionado, si esta reducción de ministerios va a también reducir los servicios que le vienen al ciudadano hasta Pero ahora. por supuesto. Y Por que supuesto, yo creo porque que es en el verdad. Ministerio de la Mujer sobre todo, ¿no? Si hoy por hoy no se atiende los casos de violencia de género, ¿qué garantiza que una fusión sí lo vaya a hacer? Y no solo eso, por ejemplo, vamos a un tema que ha estado dando vueltas y que hoy día ha sido publicado una encuesta de Ipsos de Perú 21, que es del 42% de los encuestados dice que no ha podido comer en un momento del día. ¿Por qué? Porque justamente el Ejecutivo, en vez de estar pensando en estos globos de ensayo de reducción de ministerios, creación de ministerios, como por ejemplo que sería la creación del Ministerio de Infraestructura, debería preocuparse con lo que tiene, poder cumplir con sus objetivos. Sí, claro. No, además, el nombre es lo de menos, porque recordemos también que se nos ha pasado, en el mensaje de la Nación anunciaron el cambio de nombre del Ministerio del Interior. Claro, y la nomenclatura fuera cambiar. La denominación es lo de menos, porque al final son las funciones que tiene ya los ministerios de por sí. Y que lamentablemente, mire, el tema de la alimentación es un problema latente. El problema también de seguridad ciudadana es otro problema bastante relevante. Y si así vamos sumando, este gobierno, en vez de ver cómo poder hacer estos cambios de estructura, que para un gobierno que está en ciernes, que está cerrando su mandato, no debería ser una preocupación, sino más bien dejar algo ya establecido, algo ya ganado, que es la economía, mejora en la economía, mejora en el tema alimentario, mejora en el tema laboral, en el tema de seguridad ciudadana, no lo está logrando. ¿Y por qué cree usted que si no hay eficacia y no hay eficiencia en estas carteras, que son cruciales, importantes, a eso se suma que tenemos ministros cuestionados, ¿por qué no se cambian o por qué no hay renovación del gabinete? Porque yo creo que los que podrían ser buenos ministros o que podrían asumir esas carteras de manera más eficiente, no lo hacen porque creo que este gobierno no le genera confianza. O sea, no encuentran a las personas idóneas. Y también los reemplazos que podrían hacer para estos ministros que en verdad no dan la talla. ¿Y cómo valora usted el respaldo de la presidenta Dina Boluarte al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, desde su experiencia en el Congreso? A ver, este ministro, para empezar, no es que haya seguido una carrera en la policía, como usualmente se ponen a los ministros que son ex generales de la policía en retiro o que han tenido una experiencia en la Policía Nacional del Perú que le pueda dar cierto conocimiento. No, él es un abogado que ha sido justamente defensor de los policías en diferentes temas disciplinarios, más bien ha estado en otra vereda, defendiendo a los policías frente a la institución, que ahora él es titular. Claro. Entonces, como que no se ha buscado un especialista, sino más bien a un alfil más para defender a la presidenta. Y la presidenta obviamente respalda a sus alfiles. Tiene más bien un pool de abogados y de defensores que un sector del Ejecutivo que brinde los servicios y de las capacidades necesarias para gestionar los diferentes sectores del ella Estado. está recurriendo a una estrategia cortoplacista de contar con escuderos que sean más políticos que técnicos. Más que políticos que puedan poderla defender en diferentes aspectos. Porque si usted advierte, tenemos al ministro Adrián Sen, tenemos ahora este ministro del Interior, tenemos también al ministro de Educación y otros más que en vez de preocuparse por los sectores tan importantes que tienen, y sobre todo en la gestión del Estado, se preocupan más en la defensa o confrontar otros poderes del Estado. Vemos confrontaciones del gobierno con el Ministerio Público, cuando cada uno debería hacer sus funciones y cumplir sus funciones. Ahora, esta imagen, no sé si la tenemos, de este abrazo en el que se pierde ahí con el ministro del Interior, lo que para ellos podría ser un mensaje de fortaleza, ¿no?, política, de estabilidad en el poder, me imagino, ¿podría ser interpretado así? O más bien es considerado como el efecto a la inversa, ¿no? Más bien un mensaje de debilidad. Yo creo que lo que están tratando de demostrar es que, como lo han estado señalando, que el ministro más bien en su momento, a través de los audios que hemos escuchado durante la semana y el fin de semana en específico, que generaba que había una especie de fricción o una distancia entre la presidenta y el actual ministro de Interior, ahora anda una imagen de, no, seguimos más unidos que nunca. Okay. Y lo cual
claro, para muchos que no entienden o no ven la política del día a día, pareciera de que sí, sí, son amigos, están juntos, coinciden. ¿Logran ese objetivo Pero o no? yo creo que para lo que en verdad podemos leer entre líneas estas imágenes es de que, bueno, ¿qué les queda? Porque uno, si el ministro se va, ¿a dónde se iría y qué podría hacer más adelante? Mejor tenerlo cerca. Mejor tenerlo cerca. Bueno, vamos a ver. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, Alvin. Luis Roel, ex vicepresidente del Congreso, ha estado con nosotros. Tenemos que irnos con Nancy Jiménez hasta Piura. Información en